con campos offshore. Entonces, como pueden ver en esta lámina, perdón, ¿sí me pueden ver para confirmar? ¿Es la lámina Sí, en que bien. estoy? Ya, Sí. perfecto. Ok, entonces en el lado izquierdo es lo que le llamamos el desarrollo tradicional. Tradicionalmente los campos offshore han sido o han tenido que ser grandes, ¿no? Reservorios muy grandes, de 50, 100, hasta más de millones de barriles, estructuras enormes, um, mucha acomodación para gente, mucho tiempo haciendo estudios y sobre todo, y lo más importante, mucho capital, gran capital invertido, que solo ha permitido en los años de apogeo, cuando recién se estaban descubriendo los campos grandes, por ejemplo, en el Mar del Norte, en el Medio Oriente, que se puedan desarrollar pozos chicos, o perdón, campos chicos, se han tratado más que todo como satélites, ¿no? Y algo muy importante de esos satélites era, si no era un satélite y la acumulación no estaba cerca a una infraestructura ya lista, ya en proceso, entonces era muy difícil desarrollarlos. Y hay varias formas de hacerlo, y aquí lo que ven en la izquierda son en sí dos fotos, bueno, tres fotos. La de arriba indica un complejo de plataformas de poca profundidad, unos 200 metros máximo, esas cosas así, ¿no? Que permite tener esos famosos jackets, construirlos, traerlos, ponerlos e instalar todas las facilidades sobre estos jackets. Y abajo ven dos ejemplos de para aguas profundas, puede ser 1 kilómetro, puede ser más. Ya se necesita otro tipo de estructura, pero igualmente son estructuras grandes e importantes. Ahora, lo que ustedes ven a la derecha son dos ejemplos en los que he tenido la suerte de trabajar, y ambos el desarrollo es muy similar. Es un desarrollo ágil. ¿Por qué? Porque se trae una estructura flotante o como ven abajo, es un drilling jackup que desde la profundidad será de 90 metros máximo, y viene una plataforma temporal, eh, perfora o hasta produce, y luego cuando se termine de producir simplemente se remueve esa estructura. No hay que construir un jacket, no hay que construir nada importante, ¿no? De esta manera, y por otras cosas que vamos a conversar, el desarrollo se hace mucho más fácil, más rápido, y obviamente se pueden producir más y más campos de petróleo, ¿no? Así sean chicos o grandes, ¿no? ¿Qué tamaño de reservorio estamos hablando? Hablando 5, 10 millones de barriles, ¿no? No se olviden que la idea no es producir, la idea es sacar dinero. Entonces, en el ámbito de sacar dinero, y ahí estoy viendo un ejemplo, no tienes que tener un gran campo, un enorme campo, para tener unas grandes ganancias, ¿no? Como les voy a presentar, uno puede sacar ganancias de campos chicos también, pero obviamente tenemos que tener unos procesos innovativos y ágiles sobre todo, para poder avanzar. Bueno, acá hay un ejemplo de que tuve la suerte de trabajar en el Mar del Norte. Quedaba como a 3 horas de vuelo de helicóptero, ¿no? Esta plataforma era una plataforma de perforación que se convirtió a una plataforma flotante de producción, ¿no? Y que estaba en más o menos como sí, más o menos 1 kilómetro de agua. Y de ahí el petróleo que se producía se enviaba al tanquero, en este caso el Elsa Craig, y de ahí se vendía, ¿no? Igual en este proyecto acá de abajo, que es una foto de un proyecto en Tailandia.
Entonces, ¿qué es un desarrollo offshore ágil? Bueno, consiste en 3 fases. La primera fase es perforar. Se pueden hacer muchos estudios, se puede hacer muchas estimaciones, se puede hacer un montón de cosas, pero al final, si no se perfora, no vamos a saber, y si no vamos a saber, no podemos tomar el siguiente paso, que es de producir. Entonces, una manera ágil de tomar estas decisiones es siempre minimizar el costo, minimizar los riesgos, simplificar las cosas. Entonces, si vamos a hacer vamos a traer un taladro de este tamaño a perforar en nuestra área, hay que darle por lo menos 1, 2 y si es mejor, y es mejor 3 oportunidades, ¿no? Entonces se convierte en algo como exploración y evaluación al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo importante, de tomar la decisión de perforar y sin comprometerse a mayores gastos, ¿no? Entonces, de esta manera, el inversionista, que al final las empresas necesitan inversionistas, decide que quiere arriesgar, por ejemplo, solamente a 1, 2 o 3 pozos. Si las cosas salen bien, se invierte más. Si no, terminamos, ¿no? En este caso, si es económico, se desarrolla inmediatamente y si no, se traslada a la siguiente oportunidad o al siguiente campo, que estaría dentro de la misma área, ¿no? Bueno, asumiendo que se, se encuentra algo y se puede desarrollar, viene la segunda pregunta. ¿Necesitamos realmente poner una plataforma? ¿No? Lo convencional dice hay que poner todo un jacket, hay que poner un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no necesitamos eso. Lo que hacemos es ponemos una estructura lo más pequeña posible, ¿no? Un wellhead jacket, y y alquilamos una plataforma de producción temporal, ¿no? Que no necesita años y años de estudios, simplemente viene, se coloca, en este caso es una que tiene 3 patas, y se conecta al pozo y comenzamos a producir. Entonces, de esa manera no se gastan años haciendo todo el estudio, toda la infraestructura de una plataforma permanente, simplemente se trae una plataforma temporal. Una vez más, estamos minimizando los riesgos porque sin saber exactamente cuánto va a producir, por el final siempre hay un poco de incertidumbre, simplemente se produce y si en algún momento el proyecto es subeconómico, bueno, no hay problema, se cierra el pozo, se remueve esta pequeña estructura, si es que se ha hecho esta pequeña estructura, a veces no se necesita hacer todo esto tampoco, y se abandona el pozo y esta plataforma temporal simplemente termina su contrato de alquiler, así de simple, y se va, ¿no? Pero mientras tanto, como proyecto de petróleo, hemos estado haciendo dinero. Ahora, cuando llegamos al punto de venta, entonces ahí es donde en vez de tener una tubería o un ducto hacia la costa, hacia una refinería, simplemente no hacemos eso, lo que hacemos es traemos un tanquero que se posiciona más o menos a 1 kilómetro, entre medio y 1 kilómetro, y lo que se hace es se pone un ducto entre nuestro pozo y ese tanquero. Se llena el tanquero y de vez en cuando viene otro a trasladar el petróleo del tanquero que está permanente a otro y comenzamos a producir. Entonces, en sí, el proyecto o un proyecto de offshore ágil es de esta manera. En cada fase, y eso es lo importante entender, cada fase puede ser la última fase. Uno termina la primera fase, y bueno, si hay la posibilidad económica, se avanza a la siguiente, se evalúa rápidamente y al mismo tiempo que estás evaluando ya estás produciendo al tanquero y se vende inmediatamente, ¿no? Hay algo muy importante que es el tiempo y aquí las cosas pueden hacer muy rápido como voy a compartir en el ejemplo.
Bueno, este es el ejemplo. Entonces nosotros hemos traído una plataforma de perforación, como lo ven acá. Aquí está el pozo solito, ¿no? Comenzamos a perforar, terminamos el pozo. En este caso el pozo era, bueno, dio una producción muy importante y lo que teníamos que hacer era conectarlo. Bueno, hemos traído entonces un tanquero, ¿no? Le hemos puesto a más o menos 700 metros de distancia, 600 metros de distancia de la plataforma de perforación. Hemos tendido un ducto flexible de 6 pulgadas, ¿no? Y bien, hemos tenido que construir, bueno, instalar más que todo unas pequeñas conexiones acá para el ducto, para la salida, y hay una estructura similar acá. Y inmediatamente iniciamos la producción en sí, ¿no? Que se le llame evaluación, y esos son términos ya que la verdad, abrimos el pozo, yo tuve la suerte de abrir el pozo y comenzamos a evaluar el pozo y al mismo tiempo producir el pozo. Luego de unas semanas se confirmó de que el pozo sí tenía para rato, en este caso unos 3 a 5 años. Entonces lo que se hizo fue, teníamos que liberar esta plataforma porque es costosa. Las plataformas de perforación cuestan bastante dinero, mucho más que otras instalaciones menores. Se trajo entonces una de estas instalaciones menores, lo que se llama una barcaza de producción, una plataforma de producción temporal, ¿no? Se acercó, tomó este pozo, si ven más o menos el puntero ahí está el pozo, entonces esta plataforma viene desde abajo, se conecta o agarra el pozo, no sé cómo decirlo exactamente, la manera mejor, agarra el pozo, esta plataforma suelta el pozo, esta torre se retracta hacia atrás, baja y la barcaza de producción, ya teniendo el pozo, sube a su posición final. Esta altura está determinada por estudios que se hacen de cuál sería el máximo oleaje en la zona. Obviamente el mar no es así de tranquilo siempre. Y, más importante, la plataforma de perforación ya puede ser liberada. Entonces, de su altura que estaba acá para perforar, simplemente baja a hacer una estructura flotante y viene uno de estos standby vessels, uno de estos pequeños barcos, y se lo comienzan a llevar. Y esta parte donde ya estamos yendo de evaluación a producción. Y bueno, y esa es la situación que le llamamos en este momento la parte operativa, ¿no? Producción y ventas. Aquí lo que ven es la plataforma produciendo. Este es justo el ducto flexible que está bajando. Y llega al tanquero por el otro lado, pero ya le está llenando de petróleo. En esta foto que fue tomada del otro lado, se ve que hay un tanquero que ha llegado, un tanquero menor, y que ha tomado una cantidad importante de petróleo. Estos tanqueros normalmente tienen una capacidad de 300.000 barriles, entonces ya se pueden imaginar, llega uno de estos vacíos, luego de más o menos 24 horas, se traslada los 300.000 barriles y simplemente se va. Y se va directamente a las refinerías que ya se han cortado, ¿no? Yo estoy involucrado en todo este proceso, entonces hay algunas cosas que, bueno, todo siempre se aprende, ¿no? Entonces algo que ahora está mucho bueno, no de moda, mucho de la regulación, ¿no? Ahora, antes de que un tanquero pueda partir, tiene que estar confirmado, bueno, es todo un papeleo que hay que hacer y certificados y todo, ¿no? Y cuando sale uno de estos tanqueros, ya tiene que estar una refinería final determinada, ¿no? Obviamente hace muchos años habían otros temas de piraterías y otras cosas.
También hay otros temas de sanciones internacionales, por ejemplo, ¿no? Si un país no está permitido vender petróleo, entonces el punto de origen del petróleo es muy importante y todo eso hay que declararlo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la parte técnica, estamos hablando de venta sin necesidad de ductos, ¿no? Inmediatamente que el tanquero se está llevando el petróleo ya se vendió. Y eso significa un ingreso directo, inmediato, a la compañía operadora, en este caso la nuestra, y obviamente de ahí inmediatamente entra también las regalías para el gobierno, ¿no? Siempre se ha dicho de que, o siempre se trata de decir, que no hay una convivencia entre la industria del petróleo y el medio ambiente. Estas 4 imágenes, la izquierda son delfines, la segunda son de unas ballenas, la tercera es mantarrayas y la cuarta es una ballena que se llama hump whale, que no hay muchas en el mundo. Y las 4 imágenes fueron tomadas directamente de, bueno, los delfines del tanquero y las otras 3 de la plataforma de producción temporal, ¿no? Entonces, yo como tengo la suerte de ser responsable de la producción y también la parte de HSE, la parte de seguridad y medio ambiente, entonces tengo responsabilidades con el gobierno por el permiso ambiental que yo tuve que obtener para reportar avistamientos marinos, calidad del agua alrededor nuestro. Realmente algo muy interesante es toda el área alrededor nuestra se convierte muy atractiva para los peces y eso también trae peces, pescadores locales, ¿no? Eso trae un par de temitas relacionados a las redes, ¿no? Ponen sus redes, así las pongan un poquito lejos de nuestra instalación. A veces no va todo de acuerdo al plan y se les sueltan y se terminan en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces hay que ir a liberarlas, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre van a haber cositas así en la convivencia. Bueno, finalmente, en la parte de conclusiones, para dar paso a las preguntas, el desarrollo de los campos offshore pueden ser simples y de bajo costo, ¿no? Lo importante es impacto, ¿no? Lo importante siempre es pensar, minimizar los costos, ¿no? El riesgo siempre va a estar ahí, el riesgo de que a lo mejor no hay petróleo, ¿no? Y otros riesgos técnicos. Pero si uno minimiza la inversión, ¿no? Uno no trata de poner todo el dinero primero, ¿no? Y es una manera de hacerlo así, es el alquiler. Se puede minimizar el riesgo y de esa manera los proyectos pueden avanzar, ¿no? Este es un concepto que, bueno, desde acá, a través de presentaciones como esta, estoy tratando de conversar yo personalmente y tratar de traer este concepto al Perú, ¿no? Algo muy importante es el tema de la comunicación con las comunidades, ¿no? Con los pescadores en el caso, pero también con los puertos aledaños, ¿no? Lo importante es tener una comunicación fluida, ¿no? y honesta siempre, ¿no? Yo soy uno de los petroleros que nunca me van a escuchar a mí decir que yo garantizo que todo va a salir bien. Lo que voy a garantizar es que voy a estar listo para, si algo sale mal, corregirlo. Y obviamente voy a poner todo mi énfasis en prevenir cualquier cosa, ¿no? Y eso se hace a través de un análisis de riesgo. Que no tiene que ser tan gran evento, simplemente hay que sentarse con la gente con experiencia y comenzar a pensar qué pasa así, ¿no? Todos los riesgos. Y no ignorar los riesgos, ¿no? Y pensar en cada riesgo. El trabajo mano a mano con las agencias gubernamentales, clarísimo, ¿no? Yo llegué a este proyecto
en julio del 2019. La primera, iniciamos, perdón, el proceso de el estudio de impacto ambiental, el permiso ambiental en agosto. En octubre, finales de octubre, más o menos noviembre, ya obtuvimos el permiso ambiental, ¿no? Y eso se pudo hacer, ¿por qué? Porque se trabajó directamente con las agencias gubernamentales, ¿no? Cuando te decían, por ejemplo, bueno, me va a tomar 3 semanas en revisar esta parte del estudio, ahí inmediatamente nosotros decimos, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Te podemos hacer una presentación adicional. Podemos trabajar con tu equipo y hacerles una explicación clara, porque al final ponen 3 semanas más o menos como un estimado de todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y ahí es donde uno trabaja más, ¿no? De mano a mano con ellos, ¿para qué? Para que entiendan. Al final, si ellos entienden lo que queremos hacer, obviamente no hay otro paso que simplemente dar la aprobación, ¿no? Y bueno, finalmente los objetivos siempre tienen que estar claros, ¿no? Y simples. Suena un poco obvio, pero una cosa es decir, sí, mi objetivo es siempre ganar plata en este campo, pero realmente, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Minimizando los costos, ya, perfecto. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos variables? De los costos fijos, ¿cuáles se pueden minimizar el riesgo? Por ejemplo, en vez de comprar un tanquero, lo alquilo, pero lo alquilo con la opción de que si todo va bien, yo lo puedo comprar, ¿no? Entonces, y es de esta manera que estamos avanzando este proyecto, ¿no? Poco a poco vemos más que el reservorio nos está diciendo que tiene un poco más, entonces eso ya nos da confianza para comenzar a transferir los costos operativos, que son bajos acá, de alquiler de instalaciones a pensar ya más en venta, ¿no? Porque normalmente venta en este tipo de instalaciones, por ejemplo, en venta de una de estas instalaciones el costo es alto, pero cuando tú lo divides en 4 años te sale casi la mitad de lo que estás pagando en este momento como alquiler, ¿no? Entonces, es muy similar a otro tipo de acuerdos económicos, ¿no? Acá no hay nada nuevo, es simplemente no complicar las cosas, hacer las preguntas y estar bien claros y simplificar todo, simplificar, 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 ¿no? Comparado nosotros acá con otras empresas, tienen todo un equipo de HSE, ¿no? Aquí en el HSE somos 2 personas, yo y un ingeniero junior, y la verdad, todo se puede hacer, ¿no? A través de puntuales ayudas de contratistas, especialistas, vienen, hacen un trabajo por una semana o menos y se van, y tú ya tienes el resultado, ¿no? Y combinar producción y seguridad en la misma función, la verdad, bueno, para mí no ha sido ningún reto, ¿no? No es un conflicto realmente, porque yo soy uno de los que somos muchos, uno de los que cree que la seguridad no viene del equipo de seguridad, sino realmente viene de la parte operativa, ¿no? Nosotros de la parte operativa, de operaciones, son los que tenemos que siempre liderar, que las cosas se hagan de una manera eficiente y segura. Y la gente de seguridad, los superintendentes, los supervisores, los asesores de seguridad, simplemente nos ayudan a que nosotros ejecutemos las cosas, los controles de seguridad, manteniendo los estándares, ¿no? Nadie es perfecto y por eso necesitamos trabajar en equipo. Pero realmente el tema ambiental, el tema de seguridad con el tema operativo es algo que tienen que ir mano a mano, ¿no? Bueno, ya he concluido la presentación. Estoy listo para algunas preguntas. Sí, a ver, vamos a leer las preguntas.
La primera pregunta es, en el Perú, ¿qué tanto potencial ve usted en el desarrollo offshore? Am, bueno, yo un poquito de explicarles mi trayectoria. Yo a los 16 años terminé la universidad en el Perú. Yo soy de Talara, por si acaso, sino que el acento ya se me fue. A los 9 años nos mudamos a Lima con mis padres y a los 16 terminé la secundaria y ingresé a la uni. Yo estuve en la Facultad de Petróleo, se me olvidó poner eso en mi hoja de vida. Y estuve en la uni un ciclo, el famoso ciclo 85-1, que desgraciadamente inició en marzo y en esas épocas habían problemas de huelgas y otras cosas, y no terminamos el primer ciclo hasta febrero del 86, ¿no? Eliminaron el 85-2, todo un tema, ¿no? Entonces tuve la suerte de que a mí me enviaron afuera del Perú. Entonces yo he estado fuera del Perú un poquito conectado, desconectado por cerca de 35 años. He vuelto el 2015, donde trabajé como gerente en Camisea, ¿no? Por unos 4 años, antes de partir otra vez. Yo he visto siempre que la industria offshore en el Perú, sobre todo en el área cerca donde yo nací, Talara, siempre ha sido muy activa, pero hasta ahora solamente se ha hecho las cosas fáciles, en sentido de que poco profundas, ¿no? No necesita mucha inversión, por ejemplo, para transporte con helicópteros, etcétera, etcétera. Pero sabemos que más allá, la geología no tiene límite de profundidad de agua, ¿no? El petróleo está ahí esperándonos, ¿no? El hecho que hace poco una empresa hizo una perforación que salió, no nos salió económica o no se descubrió nada. Bueno, yo les cuento que en el campo que estoy trabajando en este momento, antes de encontrar petróleo, hubieron 5 pozos exploratorios, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que el área offshore puede crecer, ¿no? Hay empresas internacionales muy interesantes, eh, como la Tulo, por ejemplo, en el lado que tiene la parte de Ancash, ¿no? Hay empresas o hay áreas Z1, Z2, que si bien es cierto, ya tienen años, estoy seguro que hay oportunidades satélites muy cercanas, ¿no? Que pueden, no voy a decir deben, porque eso sería un poquito arrogante, que pueden usar este concepto de traer traer equipos de perforación, perforar, y si se descubre, inmediatamente comenzar a producir, y ya una vez que estás produciendo ya tienes más, más dinero ¿no? Para continuar el proceso. Entonces yo creo que hay mucho esperando en el área offshore del Perú. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Diego Rodríguez pregunta, en este tipo de sistemas, ¿dónde se realiza la disposición final del agua producida? Ya. Dependiendo de las regulaciones del país, uno puede disponer del agua de varias maneras, ¿no? En este caso, el gobierno acá pide que el agua se disponga según eh, estándares de calidad internacionales definidos por la MARPOL, ¿no? Eh, que tiene sus límites bien establecidos, sobre todo el límite de que la cantidad de petróleo en agua sea mínima, sea de no más de 15 partes de petróleo por millón, ¿no? Que realmente es una cantidad muy ínfima, ¿no? En otros países esto se inició hace muchos años y creo que el límite era 40, después cambió a 25 y ahora solamente, bueno, lo han puesto más restrictivo, 15, ¿no? Y nada, simplemente se declara todo, se muestrea la calidad del agua antes, durante y después, ¿no? Todos los meses se hacen los análisis y
y seguimos adelante, ¿no? Realmente no, la calidad de agua que se dispone no, no afecta realmente el área y bueno, una prueba de que no afecta es que tenemos un sistema un ecosistema creo que se llama de pescados y que está muy vibrante y muy contento de estar cerca de nosotros. Otras maneras de disponer el agua sería reyección de agua, por ejemplo, también. Obviamente eso ayuda también al reservorio y es algo que también estamos considerando, no por el lado de disponer el agua, sino por el lado de que no tendría sentido económico disponer el agua y después, perdón, traer más agua para reinyectarla, para mantener la presión en el reservorio, ¿no? Como ustedes deben saber, para poder seguir maximizando la producción, ¿no? Entonces, uno de los planes que estamos realizando, una evaluación que estamos realizando en estos momentos es no disponer del agua, sino conectarla de regreso a la plataforma de producción e inyectarla. Ok, la siguiente pregunta es de Tobías Víctor Sabrera. Dice, excelentes experiencias, Jorge. ¿Cómo se realiza la evaluación del potencial productivo en estas operaciones flexibles de offshore de Oman en comparación de operaciones convencionales? ¿Y qué tanto impacta el abandono del área en la economía total del proyecto, tratándose de operaciones de entre 3 a 5 años? Yeah. La pregunta de impacto, luego del abandono, creo que no es solamente la parte offshore, sino realmente es en todo tipo de proyecto de petróleo, ¿no? Yo he tenido la suerte de, antes de, bueno, de regresar al Perú en el 2015, yo estuve 10 años en Australia, trabajando en varios proyectos, y muchos de los campos eran de campos de gas de carbón no convencional, que estaban muy cerca o estaban realmente en el medio de granjas de agricultura, ¿no? Mucha convivencia, áreas también en las que no había nada, ¿no? Y llegó la industria del petróleo. Entonces, el, el tema de qué pasa con los lugares aledaños a la producción de petróleo cuando la producción termina, mejor se maneja al inicio, ¿no? Y la idea es de realmente minimizar el impacto que tengamos, ¿no? Un área se puede beneficiar mucho por la industria del petróleo, por el trabajo adicional que crea y obviamente por los canes petroleros, más dinero que viene a los municipios, etcétera. Pero realmente, en mi experiencia, ese dinero tiene que invertirse en lo más importante, que es la educación de la gente, ¿no? Y en el lado también de las facilidades médicas, ¿no? Hospitales, salud y educación. Porque si en eso nos concentramos, entonces las mismas comunidades ya pueden crecer y no necesariamente depender de la industria del petróleo, ¿no? Omán, por ejemplo, es un país que depende mucho de la industria del petróleo y ahora no le está pasando bien. ¿Por qué? Porque, bueno, el petróleo está un poquito bajo en el precio, ¿no? Pero es lo mismo en todo proyecto que está involucrado, ¿no? La idea es de invertir realmente en educación y salud. De esa manera, las comunidades pueden salir adelante en cualquier cosa, ¿no? Eh, y crecer. Entonces, una vez que se va la industria del petróleo, habrá un impacto, pero será muy, muy mínimo, ¿no? Muy, muy mínimo. La siguiente pregunta es de Lisbeth Ramírez. Ingeniero Jorge, gracias por la presentación. En base a su experiencia internacional, ¿cómo manejan las regulaciones ambientales para un desarrollo sostenible en áreas offshore?
Ok, este es un reto siempre, ¿no? Aquí en Oman, por ejemplo, nosotros somos, bueno, el primer campo que se está desarrollando en la costa este, que es la costa más importante, más grande del país, ¿no? Hasta ahora no se había desarrollado ningún proyecto de este tipo offshore, lo que conlleva a que las regulaciones no están tan listas, ¿no? Porque simplemente estamos en un área muy nueva, ¿no? Entonces, esta área quizás no está tan desarrollada, el área de las regulaciones, como, este, como sería la parte onshore, ¿no? Y creo que quizás eso también ocurre en el Perú. Pero lo que yo he visto en otras áreas más maduras también es que estas regulaciones, perdón, así hayan estado establecidas, continúan cambiando, continúan evolucionando, ¿no? El ejemplo que di antes de que se podía disponer del agua hasta 40 partes por millón de petróleo, ahora es solamente 15 en, de acuerdo a ciertos estándares internacionales. Creo que hay algunos países que todavía adoptan 40. Eh, es parte de la evolución, ¿no? De la evolución de poner más controles y restricciones para proteger el medio ambiente, que, bueno, todos estamos de acuerdo, ¿no? Aquí lo importante que he mencionado, que creo que tengo todavía acá en la lámina, es el trabajar con las agencias gubernamentales, ¿no? Un ejemplo, usando Australia como ejemplo, es un área que yo trabajé. Tenía que obtener el permiso por varias razones de 3 agencias gubernamentales. Las 3 agencias tenían que darnos permiso. Y esas 3 agencias no la tenían clara exactamente el tipo de desarrollo que estábamos haciendo, porque era un poco no convencional. Entonces ahí uno tiene 2 opciones. O se cierra y simplemente espera, o como nosotros lo hicimos en Australia, es trabajamos de mano a mano con las agencias, ¿no? Había un tema de educación, o sea, simplemente no sabían de ciertas, de las técnicas, no entendían un poco de la geología, ¿no? Entonces simplemente es tener sesiones con ellos, capacitarlos, si es que esa es la palabra correcta, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de que, por ejemplo, una anécdota que tengo que siempre me acuerdo es, había una de las agencias, era la agencia en Australia que controla todo el agua. Y en gas de carbón, uno va a recuperar cantidades de agua, porque es el agua en el carbón eh, que el que mantiene la presión, que está en ese momento minimizando la producción de gas. Una vez que se remueve el agua, ya el gas puede salir. Entonces necesitamos un permiso de extracción de agua, ¿no? Y en las conversaciones con la agencia, nosotros decíamos el reservorio, ¿no? Que era realmente el, la franja de carbón que tenía, perdón, el gas. Y ellos estaban hablando de acuíferos, y para nosotros el acuífero era un acuífero que estaba, bueno, normalmente debajo de un reservorio, a menos que haya un acuífero que está de poca profundidad, que está cerca de la superficie, ¿no? Entonces, después de 5 minutos uno se da cuenta que hay un tema aquí de nomenclatura, de simplemente entendimiento. Pero esa historia que le acabo de contar, que está muy simple, esa diferencia de uno llamarle acuífero a una zona y el otro lado llamarle reservorio, así de simple es lo que detiene, frena eh, todo el desarrollo, todo el entendimiento, ¿no? Y todo minimiza o frena, perdón, el tiempo de aprobaciones, ¿no? Entonces, la verdad, yo nunca espero de que, bueno, me sorprendo, como se dice agradablemente, de que una agencia gubernamental ya entienda todo.
pero no me sorprendo de que, por ejemplo, uno le dice a alguien que te va a dar una aprobación, voy a perforar un pozo, y no saben de realmente el proceso de perforación, no saben del proceso de cementación, no saben del tema de integridad de pozos y todas esas cosas que, bueno, yo he tenido la suerte de tener que hablar de esas cosas a granjeros, agricultores y agencias gubernamentales, entonces es simplemente capacitarlos. Y ellos entienden, aprenden, si quieren algo nuevo, entienden, pero lo importante es que entiendan realmente lo que va a ser el proyecto y seguimos avanzando, ¿no? Entonces es un proceso muy dinámico en la que nosotros como los operadores de los proyectos tenemos que estar ahí, directamente involucrados, ¿no? No, ya los tiempos de que todo lo de permiso ambiental se encarga un equipo de permiso ambiental, ya tienen que haber, ya no puede continuar, ¿no? Porque a la misma gente que uno contrata de la gente para gestionar los permisos ambientales, ellos mismos a veces, o muchas veces, no entienden realmente el proceso de perforación, por ejemplo, ¿no? El proceso de producción, cómo se emiten ciertos, bueno, ciertos residuos, ¿no? Entonces, esa es la parte que tiene que estar muy cercana el área de producción con el área ambiental, ¿no? Y de esa manera, todo reto, toda valla, si le quieren llamar, que se ponga, o toda condición, ¿no? Que se ponga, se puede superar, porque se conversa y se entiende, ¿no? Y siempre se le pone la parte práctica, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que en el Perú hay que hacer un estudio de base en época de lluvia y después en época seca, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso trae distintos ecosistemas, distintos animales, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden ser impactados, ¿no? Yo viví más o menos en la selva la mitad del tiempo, por 4 años, entonces sí sé lo que es las distintas épocas, entonces completamente de acuerdo. Y si eso significa que va a tomar 9 meses hacer un buen estudio ambiental, bueno, tomará 9 meses, pero los avanzaremos, obviamente, efectivamente, ¿no? Gracias. Gracias. Y la última pregunta viene de parte de Miguel Ángel Valladares. Pregunta, quisiera realizar dos preguntas. ¿Cuánto es el costo por día de alquilar una torre de perforación de offshore? ¿Y cuáles son los requisitos o el procedimiento para aplicar en un trabajo en una plataforma offshore? Ok, los costos obviamente varían. Para darte una idea, voy a volver, perdón, ya, en esta lámina que yo trabajé, que aquí ven la plataforma que está flotando, bueno, anclada, pero flotando, y conectada a un tanquero. Este campo, tuve la suerte, mala suerte, depende de cómo lo vean, de abandonarlo, ¿no? ¿Y por qué se abandonó? ¿Por qué? Porque la producción había bajado y, y tuvimos unos problemas con ciertos pozos en un satélite a unos 500 metros, ¿no? Unos pozos satélites. Para intervenir esos pozos satélites, el costo en ese momento, estamos hablando de 1998, el costo de traer algo parecido a esto temporalmente y conectarlo por algunos días para solucionar el problema era de 250,000 libras esterlinas por día. ¿Okay? Una barbaridad de plata. Que simplemente no era económico arreglar los pozos y por eso fue que se tomó la decisión de abandonar, ¿no? Ahora, un taladro de perforación, como el que ven en la foto de abajo, te puede costar hasta $100,000 por día en estos momentos, ¿no? Y también depende de dónde tú lo traigas, ¿no? Porque hay un costo también o sea, uno puede encontrar unas plataformas bien baratitas en el otro lado del mundo, pero para traerlo, el viaje también puede costar. No mucho, la verdad,
Es por eso que yo soy muy creyente de este concepto, porque realmente teniendo una acumulación de 5 a 10 millones de barriles por recuperar, hasta $100,000 si uno minimiza el tiempo, ¿no? Uno puede fácilmente traer unas embarcaciones, ¿no? Y perforar, ¿no? Típicamente el costo de un pozo, dependiendo de otros factores, unos 10 millones de dólares te cuesta perforar un pozo, ¿no? Y bueno, y de ahí ya comienzas ojalá perforar, ¿no? Perdón, a producir, ¿no? Entonces, los precios realmente no son tan elevados en estos momentos como para prevenir este tipo de proyectos, ¿no? Sin darles mucha información, cuando el petróleo cayó hasta creo que 27 o $30 hace algunos meses, eh, nosotros hemos continuado produciendo porque simplemente nuestros costos son muy bajos, ¿no? Son muy bajos. No tenemos mucha gente en la oficina. La mayoría o todos los gerentes que trabajamos acá somos gerentes que no tenemos secretarias, simplemente gerentes que hacemos cosas, ¿no? No simplemente gerenciamos. No tenemos ninguno de nosotros un equipazo de 20 personas, ¿no? Con las justas, creo que el gerente de perforación tendrá 2 o 3 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque se está preparando ahorita para la campaña de perforación y de ahí, bueno, ya cambia la idea, ¿no? En todos los casos son muy bajos. ¿Cómo obtener un trabajo en este tipo de instalaciones? Bueno, la verdad que la manera más rápida de llegar a estos sitios es quizás no por el lado operativo, sino por el lado de empresas de servicios, ¿no? Aquí tenemos varios servicios de perforación, de lodo, para la parte de perforación, y en la parte de producción tenemos equipo, nosotros alquilamos las facilidades de producción a una empresa contratista que trae su gente, ¿no? Entonces, por ahí es la manera para mí más rápida. ¿Por qué? Porque en el equipo que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en el concepto ágil que tenemos, todos tenemos de 20, 25 años de experiencia para arriba. Por eso es que las cosas las podemos hacer un poquito más rápidas porque, bueno, ya con la experiencia ya vienen muchas cosas que ya hemos trabajado antes, referencias, etcétera, y lo podemos hacer rápido, ¿no? Entonces tenemos muy poca gente junior, ¿no? 1 o 2 personas para dar experiencia, ¿no? En estos momentos, como punto final, en estos momentos que el petróleo no está yendo muy bien, he tenido la suerte de conocer a varios de los capítulos de ingenieros de las universidades en el Perú a partir de mi posición en la directiva del SPE de Lima, que aún mantengo desde acá. Mi consejo a todos es si no pueden encontrar en este momento un trabajo en petróleo, que busquen otras posiciones que tengan mucha complejidad, ¿no? Creo que la más aplicable es logística, ¿no? Si se pueden meter en cualquier tipo de negocio que requiere una logística compleja, esas son las logísticas complejas que aplican, no que pueden, sino que aplican fácilmente a la industria del petróleo, ¿no? O en trabajos que requieran, que tengan una complejidad diaria muy importante, ¿no? Que tengas que hacer varias cosas, ¿no? Y también algo que ayuda es entrar en industrias que no sean fáciles, ¿no? Que siempre hayan problemas, ¿no? Porque los problemas realmente es lo que te enseña, ¿no? Yo he tenido muchos problemas y siempre vamos a ver problemas, ¿no? Pero ya con la experiencia tú ya sabes cómo manejar los problemas. ¿Y por qué? Porque siempre has tenido problemas al inicio de tu carrera, ¿no? Una carrera fácil al inicio te perjudica, ¿no? En este momento necesitas problemas,
involucrado en los problemas, largas noches, dolor de cabeza a veces, pero eso te enseña y te convierte en un buen petrolero, ¿no? Que no tienes que ser un ingeniero de petróleo para ser petrolero, ¿no? Puedes ser un ingeniero de cualquier otra área, ¿no? Y como le digo, ¿no? Oportunidades en logística, en trabajos complejos, y eso es lo que los mantiene listos para cuando la industria se recupere un poco más y haya más oportunidades de trabajo. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo y a los participantes igualmente. Con eso finalizamos el segundo día de la quinta semana técnica y los esperamos mañana muy temprano. Buenas noches. Felicidades.